Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mis padres me presionan por dinero en una reunión familiar, pero desencadenan su propia ruina financiera y legal. Impactante. Yo, con 33 años, asistí recientemente a la boda de mi primo. Durante la celebración, hubo un incidente con mis padres. Nuestra relación no es la mejor, y generalmente evitamos interactuar. El motivo es mi hermano menor, Jack, de 29 años, quien siempre fue el favorito. Creciendo, él nunca tenía la culpa de nada y obtenía todo lo que pedía, algo que no sucedía conmigo. Con el tiempo, se volvió más arrogante y consentido, por lo que tampoco mantenemos contacto. Corté lazos con mis padres después de que se negaran a pagar mi universidad, obligándome a arreglármelas por mi cuenta. Eso ocurrió hace años, y últimamente hemos sido cordiales en reuniones familiares, pero nada más. Jack y yo no hablamos en absoluto, lo cual me parece bien. No creo que sea alguien con quien quisiera relacionarme. Es un adulto inmaduro que aún vive con nuestros padres, pasando la mayor parte de la semana jugando videojuegos en línea con sus amigos mientras consume lata tras lata de cerveza. En la boda de mi primo, mis familiares y yo charlábamos tranquilamente después de la ceremonia. De repente, mis padres se acercaron y se unieron a la conversación. Me pareció extraño porque suelen evitarme, pero no le di mayor importancia. No podía pedirles que se fueran porque había mucha gente alrededor y no era una charla privada. Al sentarse, la conversación se centró en mí. Mi padre preguntó sobre mi trabajo. Soy banquero y recientemente recibí un importante aumento junto con un ascenso. Lo celebré con unos amigos en un bar el fin de semana pasado, pero eso no es asunto de mi familia. Así que respondí brevemente que todo iba bien, pero mis padres insistieron. Mi madre me preguntó si tenía algo más que compartir con la familia. Les dije que no. Entonces mi padre me dijo que dejara de fingir y mencionó que sabían del ascenso y el aumento. Me sorprendió un poco, pero me sentía incómodo discutiendo esto rodeado de tantos parientes. Les dije que no creía que fuera de su incumbencia e intenté excusarme para ir al baño, aunque honestamente solo quería alejarme. Sin embargo, mi padre me ordenó que me sentara de nuevo para que pudiéramos hablar de esto como familia. Eso me molestó porque no los considero mi familia en absoluto, y estoy bastante seguro de que ellos tampoco me ven así. Me lo dejaron claro cuando mi padre dijo que, a pesar de ganar tanto, no podía contribuir y retribuir a mis padres, quienes habían trabajado tan duro para criarme y darme todo lo que quería de niño. Que ahora que estaban cerca de jubilarse, les estaba dando la espalda siendo increíblemente desagradecido y egoísta. El resto de mis familiares miraban sus teléfonos o al suelo, conscientes de que no debían intervenir en esta conversación. Era un claro intento de mis padres por avergonzarme y presionarme para que les diera dinero, y sabía por qué lo necesitaban. Verán, mi hermano no tiene empleo y aún depende económicamente de nuestros padres, y su estilo de vida no es precisamente económico. Quiere salir de fiesta y beber con sus amigos casi todos los fines de semana, y desea comprar cada nuevo dispositivo tecnológico, imaginándose ser una especie de gurú tecnológico o algo así. Estas cosas tienen un costo, con el que probablemente mis padres estén batallando. Ambos están cerca de jubilarse y necesitan pensar en su vida después de eso. No pueden seguir manteniendo a mi hermano indefinidamente. Sabía que intentaban avergonzarme frente a mis parientes para que accediera a enviarles dinero, humillándome ante estas personas. Todo para seguir mimando al hijo favorito, pero no iba a caer en su juego. Aunque me sentía bastante avergonzado, decidí enfrentarlos y tratarlos de la misma manera que me estaban tratando. Les recriminé y mencioné cómo se habían reído en mi cara años atrás, cuando les pedí que cubrieran mis gastos universitarios. En ese entonces, me dijeron que solo tenían fondos suficientes para que uno de los hijos fuera a la universidad. Y ese no iba a ser yo, así que tuve que arreglármelas por mi cuenta. Y créanme, realmente se rieron cuando lo mencioné, como si hubiera contado un chiste. Pero supongo que era apropiado porque eso es lo que realmente era para ellos, una broma. Sin embargo, ahora que veían que yo estaba ganando bien y mi hermano no, querían que contribuyera a la familia, y sabía que esto era solo una forma para que continuaran dándole dinero a mi hermano. Así que mencioné ese incidente
y les dije que no habían gastado ni un centavo más en mí de lo estrictamente necesario. Solo me dejaron vivir en su casa y me proporcionaron lo básico hasta que cumplí 18 años, lo cual era prácticamente lo mínimo que podían hacer por mí. Y lo hicieron no porque quisieran, sino porque la ley lo exigía. Así que necesitaban dejar de actuar como si lo hubieran hecho por bondad en lugar de obligación. Ni siquiera me di cuenta, pero me emocioné bastante mientras hablaba de eso, y tuve que correr al baño para no llorar frente a ellos. Cuando regresé, el grupo se había dispersado y no quedaba nadie en esa área, así que me fui a casa. Intenté no pensar en ello durante los días siguientes, pero luego mi hermano se comunicó conmigo y me contó algo que me dejó reflexionando. Aparentemente, la noticia de nuestro enfrentamiento en la boda se había esparcido entre mis familiares y desafortunadamente había llegado a oídos de algunas personas que mis padres no querían que se enteraran de este gran secreto sobre mí, lo de tener que cubrir mis gastos universitarios por mi cuenta. Resulta que habían pedido dinero prestado a un par de sus parientes en el pasado. Les dijeron que lo necesitaban para pagar mis estudios universitarios y los de mi hermano, y prometieron devolverlo en un par de años. Pero ahora, varios años después, aún no han reembolsado ese dinero. Y cada vez que esos parientes los contactaban, alegaban que todavía estaban en apuros económicos, incluso cuando no era cierto, y en realidad estaban bastante cómodos. Simplemente eran demasiado tacaños para devolver el dinero que habían pedido prestado, y lo estaban utilizando todo para financiar el estilo de vida de mi hermano. Ahora mi hermano me dijo que esas personas se habían enterado de sus mentiras por lo que comenté en la boda, y 3 personas habían presentado una demanda contra mis padres exigiendo que les devolvieran su dinero. No lo habían hecho hasta ahora, porque creían que mis padres estaban pasando dificultades y no querían añadir más problemas. Pero ahora que conocían la verdad, nada los detenía. Pero mi hermano quería que hablara con ellos y los convenciera de que solo había estado mintiendo, para quedar bien en la boda, porque no quería admitir que había sido un mal hijo delante de tantos parientes. Quería que los persuadiera de retirar la demanda, para que nuestros padres pudieran idear algo para salir del problema. Me pareció una idea absurda y la rechacé, pero ahora mis padres están exigiendo que los saque del apuro, porque según ellos, fui yo quien los metió en esta situación. Entonces, ¿soy el malo por contarles a mis parientes la verdad sobre cómo mis padres no pagaron mi universidad? Actualización 1. Bloqueé a mi hermano y decidí publicar mi versión de los hechos en línea para que todos la vean, por si acaso tenían algún otro truco bajo la manga. Presentía que intentarían hacerse pasar por víctimas, así que me adelanté, y no me siento mal por ello, porque solo estoy contando la verdad. Es posible que hayan pedido prestado más dinero a personas que ni siquiera son familia, y también merecen estar informadas. De cierta manera, solo estoy haciendo un bien al mundo y protegiendo a otras personas. Mis padres y mi hermano se tienen el uno al otro para cuidarse, a diferencia de mí, que prácticamente siempre tuve que valerme por mí mismo en esa casa. Así que ahora sabrán cómo me sentía. Ni siquiera puedo creer que mi hermano me llamara, solo para intentar manipularme y hacerme sentir culpable por mentir, creyendo que iba a encubrir a mis padres y que funcionaría. Para ser sincero, incluso mientras hacía esa publicación sabía en el fondo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que no hice nada malo, y las respuestas a mi publicación solo confirmaron lo que ya intuía. Así que gracias por apoyarme y no dejarme dudar de mí mismo. También responderé algunas de las preguntas más frecuentes que la gente hacía en los comentarios. Para empezar, no conozco a esos parientes a los que mis padres pidieron dinero prestado. Ni siquiera los he conocido, así que no sé por qué decidieron ayudar a mis padres, pero supongo que eran personas realmente amables y mis padres decidieron aprovecharse de eso. Es la única explicación posible que se me ocurre, y no creo que sea buena idea contactarlos ahora, y menos para averiguar por qué le dieron el dinero a mis padres después de todo este drama familiar. Lo único que espero es que estas personas tengan algún documento probatorio para demostrar que mis padres habían pedido prestado ese dinero y tenían la intención de devolverlo. De lo contrario, no creo que tengan un caso contra ellos, lo que sería decepcionante para mí.
Algunos de ustedes también preguntaron por mis abuelos, y realmente no sé qué decir al respecto. Nunca he sido cercano a ninguno de mis abuelos. Los padres de mi madre fallecieron hace unos años, pero los padres de mi padre aún viven. Sin embargo, no importa, porque nunca he estado en contacto con ellos. Y ni siquiera ellos consideraban a mi hermano como el mejor nieto, así que son irrelevantes. No fueron ellos quienes me ayudaron a pagar la universidad, contrariamente a lo que muchos creen. No, en realidad conseguí el dinero por mi cuenta. Trabajé durante la universidad para pagar mi matrícula, con algo de ayuda de un par de mis amigos y sus padres. Eventualmente, devolví todo el dinero a todos los que había pedido prestado después de conseguir mi primer empleo, pero nunca pedí ayuda a mis padres o a mi familia, así que lo logré por mis propios medios. Y mis padres no tuvieron nada que ver en ese momento. En aquel entonces, me sentía un poco mal por la falta de apoyo de ellos, pero ahora puedo decir con orgullo que lo logré todo por mí mismo. Así que espero que eso responda todas las preguntas que tenían sobre mí y mi vida, y que aclare todo. No sé qué va a pasar después con mis padres y mi hermano, pero pase lo que pase, los mantendré informados. Creo que ustedes son prácticamente parte de esto ahora. Actualización 2. Han transcurrido 2 semanas desde mi primera publicación aquí, y como mencioné, algunos de mis parientes están demandando a mis padres por no devolverles su dinero, y afortunadamente, según lo que escuché, tenían pruebas. Así que mis padres están enfrentando serios problemas legales en este momento, pero por alguna razón, están actuando de manera absurda al respecto, y en lugar de concentrarse en su defensa, creen que es una buena idea venir tras de mí e intentar intimidarme, para que me ponga de su lado y admita que todo lo que dije en la boda fue una gran mentira, una que inventé para hacerlos quedar mal. Hace un par de días vinieron a visitarme junto con mi hermano, probablemente para intentar amedrentarme o algo igualmente ridículo. Puedo entender ese deseo de arreglar todo asustándome para que cuente una mentira sobre mí mismo, porque saben que están en una situación bastante complicada en este momento y su única apuesta es hacerme parecer el villano. De todos modos se presentaron, y casi no les abro la puerta porque vi que eran ellos. Pero luego mi hermano siguió golpeando la puerta durante varios minutos y por pura molestia los dejé entrar. Pero les dije que fueran rápidos porque no quería perder mi día con ellos. Mi padre fue bastante directo y me dijo que necesitaba que mintiera para encubrirlos, porque no podían permitirse pagar a todos de una vez y necesitaban que yo les diera algo de tiempo. Obviamente, ahora que el secreto había salido a la luz, sería difícil volver a ocultarlo, pero quería que al menos lo intentara por el bien de nuestra familia y nuestra reputación. Me pareció bastante irónico que estuvieran hablando de familia y cosas así, cuando ni siquiera nos hablamos durante tanto tiempo, y estoy bastante seguro de que en una familia real, las personas al menos se apoyan entre sí y no intentan manipular y usar a los demás en su propio beneficio. Les dije que realmente ya no los consideraba familia y necesitaban dejar de sacar eso a relucir una y otra vez, porque para mí estaba dolorosamente claro lo que estaban tratando de hacer. No podían manipularme emocionalmente para que tomara su lado en esto, y definitivamente no iban a intentar manipularme con culpabilidad. Ninguno de sus juegos mentales iba a funcionar conmigo, porque hasta ahora sé qué tipo de personas son, y sé que no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren, así que no iba a caer en ninguno de sus trucos. Y cuando la manipulación emocional no funcionó, mi hermano recurrió a otros medios. Con eso, quiero decir que intentó forzarme y me amenazó con publicar cosas sobre mí, mentiras y hacer que me despidieran de mi trabajo si no los ayudaba. Fue un intento bastante patético, porque simplemente le dije que si hacía algo de eso, entonces podrían agregar otra demanda a su lista ya en curso, porque yo también presentaría una demanda por difamación contra ellos. Eso lo calló. Pero mi madre se puso a la defensiva y me dijo que no tenía derecho a intentar asustarlo así, especialmente después de todo lo que yo le había hecho a la familia. No me gustó eso, porque no le había hecho nada a la familia. Ellos se habían metido en esto por sí mismos, mintiendo a la gente y pidiendo dinero prestado a los parientes para financiar y consentir a su niño dorado. No tuve ninguna parte en nada de esto,
Y para ella hacerlo sonar como si yo fuera el responsable estaba mal, porque no hice que pidieran dinero prestado a sus parientes. Nunca lo devolvieran, y luego inventaran excusas ridículas, solo para evitar pagarlo durante años. No quería que mi hermano fuera un niño mimado, sin pasión ni metas, incapaz de hacer literalmente nada. Todo eso fue cosa de ellos, así que si querían felicitar a alguien por eso, podían hacerlo a ellos mismos, y dejarme fuera de esto. Realmente les dije todo esto a mis padres, y luego les pedí que se fueran de mi casa, porque estaban desperdiciando mi día libre y tenía cosas más productivas y divertidas que hacer. Al principio mi hermano se me acercó e intentó intimidarme. Dijo que no iba a salirme con la mía y se iba a asegurar de eso, lo cual me pareció totalmente hilarante, porque ¿qué iba a hacer? ¿Lanzarme su control de videojuegos o hacer que sus extraños amigos en línea de 20 años me acosaran en internet? Eso realmente lo enfureció, y cuando le sugerí que se cepillara los dientes más seguido si iba a acercarse tanto a la gente para intimidarla, se puso completamente rojo y mi madre tuvo que sacarlo de allí. Pero para mí fue bastante satisfactorio verlo luchar por contenerse, porque sabía que aquí no tenía poder, y tampoco lo tenían mis padres, y para mí fue como una gran victoria, porque después de años de ser su blanco, finalmente los tenía suplicando ayuda. Pero no iba a ayudarlos, así que iban a sentir exactamente lo que yo había sentido cuando les pedí que pagaran mis estudios universitarios y se rieron en mi cara. Actualización 3. Han pasado un par de semanas desde que mis padres me visitaron, y por lo que he estado escuchando, las cosas no les han estado yendo bien. Mis parientes me han contado que ellos, literalmente, han ido con todo el mundo que conocen para contarles cómo están luchando para mantenerse al día con las facturas y pagar al abogado. Y ahora también tienen que preocuparse por cómo van a pagarles a estas personas, especialmente porque están a punto de jubilarse en un par de años. Están dando lástima, porque esto simplemente llega en el momento equivocado. Por supuesto, la solución más fácil para ellos sería hacer que su hijo menor consiguiera un trabajo real e hiciera algo con su vida para que pudiera contribuir a los gastos del hogar. Pero no van a hacer eso porque quieren malcriarlo y están teniendo éxito en esto, porque definitivamente está bastante malcriado. También han estado diciéndole a la gente que me sentí mal por lo que hice en la boda y cómo creé tantos problemas para ellos, especialmente después de haberme criado durante tantos años. Y por culpa, aparentemente había ofrecido pagar al abogado por ellos, pero mis padres lo rechazaron, porque se sintieron muy insultados por mí en la boda y se jactaron de cómo yo no podía comprarlos. Un par de mis parientes hablaron conmigo al respecto y me dijeron que aunque estaban impresionados por lo maduro y generoso que era, no estaban seguros de si tratar de ayudar a mis padres era lo mejor, porque no eran exactamente de fiar. Tuve que asegurarles que mis padres habían estado mintiendo y que yo no había hecho nada de lo que ellos estaban afirmando. Cada vez que alguno de mis parientes me habla sobre esto, les aclaro que cualquier cosa que mis padres les dijeron fue una mentira completa y total. Luego les cuento la verdadera versión de lo que sucedió, donde mi familia se me acercó y empezó a exigirme que los ayudara, mintiendo y pidiéndome que me retractara de lo que dije para comprarles tiempo. Y luego mi hermano trató de amenazarme, o lo que sea que estuviera tratando de hacer. Aún no estoy seguro, y eso tiene mucho más sentido que cualquier absurda historia que mis padres les hayan contado para que no salgan mal parados. Me sorprende cómo todavía les importa tanto lo que piensan los parientes de ellos. Están en muchos problemas legales, pero aún así están tratando de retratarme como el villano en su historia, incluso cuando nadie se lo cree. Supongo que sus prioridades están bastante claras. Literalmente, nada es más importante para ellos que hacerme quedar mal. Actualización 4. Recientemente me enteré de que mis padres perdieron los 3 casos en su contra y tienen que devolver el dinero a las personas a las que habían pedido prestado dentro de los próximos meses. Lo cual es una pena para ellos, supongo, pero es genial para mí. Me alegré mucho cuando me enteré de eso. Por supuesto, fueron mis parientes quienes me lo contaron, y se enteraron porque mis padres empezaron a quejarse casi inmediatamente,
de cómo yo los había arruinado completamente, y cómo ahora nunca tendrían dinero después de jubilarse. Incluso ahora me están culpando por esto. En lugar de reconocer y aceptar que esto es simplemente una consecuencia de sus propias acciones, ni siquiera puedo comenzar a imaginar los malabarismos mentales que se requerirían para llegar a una conclusión así, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido. No es sorprendente, aunque siempre supe que su vida prácticamente giraba en torno a mí. Aunque mi hermano era el niño dorado, siempre fui yo a quien querían derribar y retratar como el villano en todas sus historias. Así que supongo que están aprovechando al máximo esta oportunidad para ser el tema de conversación en el pueblo por todas las razones equivocadas. Desafortunadamente, no se dan cuenta de que esto no es algo bueno, y nadie tiene ninguna simpatía por ellos en absoluto. Solo quieren atención, y eso es todo. No les importa de dónde provenga y por qué razones la reciben, siempre y cuando la gente esté hablando con ellos y sobre ellos. Solo quieren la oportunidad de quejarse con la gente sobre lo difícil que es su vida por mi culpa, y ahora es más evidente que nunca. Actualización 5. Tengo una gran noticia, y no puedo esperar para compartirla con ustedes, y espero que les traiga tanta alegría como a mí. ¿Están listos para ello? Mi hermano tuvo que conseguir un trabajo. Así es. De verdad me siento como el rey del mundo en este momento, porque este es un día que he estado esperando durante la mayor parte de mi vida adulta. El día en que finalmente vería a mi hermano obligado a trabajar en lugar de simplemente sentarse en casa y jugar. Tuve que abrirme camino a través de la universidad y trazar mi propio camino, mientras que mi hermano nunca tuvo que preocuparse por nada de eso porque tenía el respaldo de mis padres. Pero ahora parece que el universo ha traído justicia a nuestra familia de la manera más hermosa y poética posible. Cuando estaba en la universidad, tuve que trabajar como cajero en un restaurante para poder pagar cosas. Y recientemente me enteré de que mi hermano ha tenido que conseguir un trabajo como cajero en la tienda de videojuegos, lo cual parece justicia poética. Al menos es un trabajo relacionado con lo que sabe. Ahora tiene que trabajar y no puede disfrutarlos. Solo vender consolas y videojuegos a personas que se van a casa a jugar. No podía creerlo cuando lo escuché, así que tuve que conducir hasta donde trabaja. Incluso sacrifiqué mi almuerzo por ello. Pero valió completamente la pena cuando vi la expresión en su rostro tan pronto como entré en la tienda. Y disfruté la oportunidad de caminar por la tienda y hacerlo sentir incómodo y enojado. Fue una cosa mezquina de hacer, pero lo necesitaba. Antes de irme, incluso le pregunté si nuestros padres lloraron en su primer día de trabajo, como lo habían hecho en su primer día de escuela, y simplemente me mostró el dedo medio y me dijo que me fuera. Pero simplemente me encantó ver eso y realmente no creo que este año pueda ser mejor. Actualización 6. Bueno, aquí estoy de vuelta con otra actualización, y esta vez tengo algunas noticias interesantes sobre mis padres y las demandas en su contra. Resulta que después de perder los casos y ser ordenados a devolver el dinero a los parientes a quienes habían pedido prestado, mis padres se encontraron en una situación bastante complicada. Inicialmente, intentaron apelar las decisiones judiciales, pero no tuvieron éxito y finalmente tuvieron que cumplir con las órdenes judiciales. A regañadientes, devolvieron el dinero a los parientes afectados, que se les suma a los honorarios de los abogados. Sin embargo, esto no les impidió enfrentar las consecuencias de sus acciones. Además de las demandas que ya habían perdido, surgieron algunas otras cuestiones legales relacionadas con su conducta financiera cuestionable. Resulta que durante la investigación de los casos anteriores, se descubrió que mis padres habían estado involucrados en algunas prácticas financieras poco éticas, incluida la falsificación de documentos y el fraude fiscal. Esto llevó a nuevas investigaciones por parte de las autoridades fiscales y financieras, lo que resultó en más problemas legales para ellos. Como resultado, ahora están lidiando con múltiples investigaciones y enfrentando la posibilidad de enfrentar cargos criminales por sus acciones. La situación se ha vuelto aún más complicada para ellos, ya que están luchando por mantener su reputación y estatus social,
algo que ya comenté en mis actualizaciones anteriores, que era muy importante para ellos. Por supuesto, mi relación con ellos sigue siendo tensa. No estoy involucrado en ninguno de sus asuntos legales. Y bueno, realmente no estoy involucrado en nada con ellos. Prefiero mantener mi distancia y concentrarme en mi propia vida. Aunque todo esto ha sido un recordatorio de las razones por las que tomé la decisión de distanciarme de ellos en primer lugar, también me ha brindado cierto sentido de justicia y satisfacción al ver que enfrentan las consecuencias de sus acciones. En cuanto a mi hermano, sigue trabajando en la tienda, y por lo que sé, lo hace con el mismo rostro de aquel día que le hice una visita. Se ve que los videojuegos no son lo suyo, después de todo.